¿Cómo están? Bien, qué bueno. Se ve que traen ánimo. Muy bien de alabar a nuestro Señor y de escuchar su palabra. Le pedimos a nuestros hermanos que vienen llegando que puedan acelerar sus pasos para poder ya tomar su lugar. Ya son las 11 en punto. Y como es costumbre, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Que pueda levantar la mano. Ok, bienvenido. Bienvenido a esta iglesia cristiana remanente. ¿Alguien más? ¿Alguien más nos visita por primera vez? Así rápido, con un vistazo creo que ya todos somos de casa. Rápido, sí, todos somos de casa. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestro programa. Sean todos bienvenidos. Y vamos a hacer una lectura. Bueno, antes que nada vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Entonces vamos a guardar silencio y a inclinar el rostro para orar a nuestro Dios y Padre. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Gracias porque has permitido que lleguemos a este lugar para escuchar tu palabra, para alabarte, para poner nuestra vida a tu servicio, Señor. Te queremos pedir por nuestros hermanos que todavía no han llegado. Sabemos que hay algunos, hay tráfico, hay algunas contrariedades para llegar. Te queremos pedir que los traigas con bien y a nosotros danos también momentos de tranquilidad para poderte alabar de forma adecuada y poner atención al mensaje que has preparado el día de hoy con nuestro predicador. Te ponemos todo este tiempo en tus manos, sabiendo que tú llevas la dirección de todo. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo del 19 al 29. Entonces, Gálatas 3, 19 al 29. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19 al 29. Y en algunas Biblias, al menos en la mía, la pericopa dice el propósito de la ley. Gálatas 3, 19 al 29. Y vamos a hacer la lectura, si me siguen con su vista, en sus Biblias. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Bueno, pues vamos a pasar al momento de las alabanzas y le damos el espacio a nuestros hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Se pueden poner de pie, por favor?
Vamos a comenzar. Amén. Venid, glorificad
presencia, son sus manos sanando mi ser. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, milagroso Redentor. Manifiéstate aquí, más rendida adoración. Yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando a mi ser. Yo siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. Yo siento su gloria, en su presencia, son sus manos sanando mi ser. Amén. El siguiente canto se titula Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti.
soy más fuerte, seré con poder del Señor. Las puras mujeres. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Hermosos cantos los que acabamos de entonar. Ahí nada más me quedé con la... Pensé que Dan nos iba a decir que ahora los hombres, pero creo que fue mejor así, ¿no? Solamente las mujeres están más entonadas. Muy, muy bonito se escuchó. Yo creo que estuvo bien, Dan, mejor así. O primero los hombres y después las mujeres, no sé, pero bueno. Muy bonitos estas alabanzas. Y bueno, creo que los niños ya pasaron a su escuela, a sus clases. Y bueno, al principio vi menos hermanos, pero ahorita ya veo bastantes hermanos. Considerando que ya los niños subieron a sus clases, entonces creo que somos bastantes el día de hoy, gracias a Dios. Y precisamente estábamos orando para que Dios permitiera que llegaran, y creo que Dios contestó muy rápido, entonces gloria a Dios. Y vamos a prepararnos para escuchar el mensaje del día de hoy. Y les pido si pueden poner sus celulares en modo silencio, para tratar de evitar interrumpir la predicación. Entonces, si lo podemos poner en silencio, en vibración o en volumen bajo, para poder escuchar el mensaje del día de hoy, el cual va a estar a cargo de nuestro pastor, Enrique Godoy. Entonces, le pedimos que pueda pasar. Ok, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Es un honor poder compartir la palabra de Dios y ¿sí me alcanzan ahí hasta atrás? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Sí? Ahí le pediré a nuestro ingeniero a ver si nos pone un poquito más volumen. Me gusta que retumbe, que se oiga fuerte. Gracias, gracias. Bien. Pues me da mucho gusto poder ver caras nuevas y pues gloria al Señor. El Señor está añadiendo a los que han de ser salvos. Bueno, tal vez vengan de otras iglesias. No quiero hacer el protocolo aquí de la presentación de todos, pero de todas maneras todos sean bienvenidos, ¿de acuerdo? Que Dios los bendiga mucho y espero sean edificados. Bueno, esta mañana se llama, el mensaje se llama libres de la condenación. Libres de la condenación. Ustedes tienen el boletín, atrás trae ahí unos renglones para que puedan ustedes apuntar. Si ustedes gustan, hombre, pues sería maravilloso, ¿verdad? Bueno.
Ok. Esta mañana vamos a compartir y a estudiar el capítulo 8. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. El capítulo 8 de la Epístola de los Romanos. Quiero que se preparen abriendo la palabra de Dios. Y al entrar en este capítulo, antes de leerlo, quiero darles una breve explicación del capítulo 8. Vemos el ministerio del Espíritu Santo claramente en este capítulo. Y la riqueza de este pasaje realmente está mucho más allá de cualquier conocimiento. Sus verdades son tan grandes que realmente no importa cuánto estudiemos, nunca tendríamos nada más que la sensación de estar arañando ahí la superficie de lo que hay aquí, o la corteza de un árbol, decía un teólogo. Y realmente así pasa, ¿no? Apenitas si estamos arañando la parte externa del pasaje. Y aún así, al estudiarlo, no creo que una persona pueda volver a ser la misma después de haber meditado sobre estas verdades. Y le doy gracias a Dios porque hoy vamos a entrar a la mesa del Señor después de terminar el mensaje. Vamos a estar en la mesa del Señor, donde comeremos el pan y el vino, por supuesto representados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nada tiene que ver con lo religioso, es solamente símbolos. Y por supuesto, esto nos hace pensar cómo estamos nosotros preparados, ¿no? ¿Cómo estamos realmente preparados? Esto es uno de los pasajes de las Escrituras, como les decía, del capítulo 8, que cambia la vida, cambia vidas. Es un capítulo que todo creyente debe entender. El Espíritu Santo, como dije, es la persona principal aquí. Se le menciona unas 20 veces, fíjense nada más. Pero cuando vemos el capítulo 8, mientras el apóstol Pablo revela la realidad de la salvación y la redención, el Espíritu Santo entra en escena con gran poder. Básicamente este es un capítulo sobre la vida del Espíritu Santo. Hay muy pocos temas más importantes para el cristiano que lo relacionado con el Espíritu Santo. Quien es la fuente, o sea, el Espíritu Santo es la fuente de la vida espiritual del cristiano. Debemos entenderlo así, la fuente de la vida espiritual del cristiano en cuanto a su origen y su función. El Espíritu Santo es para nuestra vida espiritual lo que el Creador es para el universo. Sin Dios como creador, el universo nunca habría existido. Y sin Dios como poder continuo, sustentador y preservador, el universo desaparecería. Y de igual manera, sin el Espíritu de Dios, el cristiano nunca habría nacido de nuevo. ¿Se dan cuenta? Nunca habría existido. Y sin la influencia santificadora siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano volvería a caer en la muerte espiritual de la que provino. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿quién es el Espíritu Santo y cómo debemos entenderlo? Bueno, hoy vamos a tratar de verlo un poquito a fondo, y si alguien necesita alguna prueba de que el Espíritu Santo es una persona, solo necesita estudiar las Escrituras y descubrir que se le atribuye a él intelecto, emoción y voluntad. Intelecto, emoción y voluntad. El intelecto del Espíritu Santo se indica claramente en 1 Corintios 2, cuando dice: el Espíritu Santo conoce las cosas profundas de Dios. ¿Te das cuenta? El intelecto del Espíritu Santo es tal que puede sondear las profundidades del conocimiento del Todopoderoso, del Dios Santo. Él es Dios y siempre lo ha sido. Esto se aclara de tres maneras: sus atributos, sus obras y sus títulos. Las Escrituras nos dicen que Él es eterno.
Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente, es decir, está en todas partes al mismo tiempo. Él es santo y glorioso, por encima de todas las cosas. Todos esos son atributos de Dios. Y luego, si tuviéramos que recurrir a los títulos del Espíritu Santo, noten, si leemos las Escrituras, encontraremos que se le llama el Espíritu de Dios, se le llama el Espíritu del Señor en 2 de Corintios 3:18, en Hebreos 10:29 se le llama el Espíritu de gracia, se le llama en Jueces 3:10 el Espíritu de Jehová, en Mateo 10:20 el Espíritu del Padre, en 2 de Corintios 3:3 el Espíritu del Dios vivo. En relación con el Hijo, Él también es llamado Espíritu del Señor, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo. Y en Gálatas, Espíritu de su Hijo. En Filipenses 1:19 se le llama el Espíritu de Jesucristo. En Juan 14:26 Él es el otro consolador, ¿te acuerdas? Igual a Él. Tal como Jesucristo. Títulos de deidad, hermanos. Títulos que muestran una relación de igualdad con el Padre, una relación de igualdad con el Hijo, y por tanto, por atributo y por título, el Espíritu Santo es claramente Dios. Recordemos cuando Él convence, cuando Él llama, Él da poder para el evangelismo, regenera al creyente, Él glorifica a Cristo, imparte el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, Él sella, enseña, ora, lucha en la carne, consuela, santifica, capacita para el servicio. Lo es todo. Nombra oficios y guía a la iglesia como en Hechos 15. Maravilloso. Bueno, ese fue un estudio así, se pudiera decir rápido, de neumatología, ¿no? Rapidísimo, un flash de neumatología para familiarizarte con la bendita persona del Espíritu Santo, que es el protagonista y la persona principal en este gran capítulo. Y en este capítulo Pablo está presentando la verdad de la justificación por gracia, mediante la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y tú ves desde mediados del capítulo 3 aquí, más o menos hasta el final del capítulo 7, ha habido una discusión cuidadosa sobre el asunto de la salvación. Y todo llega a una culminación al comienzo del capítulo 8. Pero Pablo ha introducido el Evangelio de la Gracia aquí desde el capítulo 3, lo ilustra en el capítulo 4 y lo ha ampliado en los capítulos 5, 6 y 7. Y lo lleva a su culminación en el capítulo 8, 8:1. Y esta es la más gloriosa de todas las declaraciones hasta ahora. Ahorita lo vamos a estudiar. Vayan conmigo a Romanos 8. Vean ustedes del 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, incluye cuando regresas al capítulo 1, 2 y 3 y te das cuenta desde el principio del libro de Romanos, hay una gran sensación de temor en el lector al estar expuesto a esta ira de Dios que resultará en la condenación eterna, sufriendo por toda la eternidad al justo juicio de Dios. Y luego viene el Evangelio como una solución, como la única solución. El Evangelio es delineado aquí. Y cuando el Evangelio ha sido delineado, viene esto que es culminante. Por tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que dice aquí. ¿Lo estás viendo? Todo ese miedo, todo ese horror, todas las amenazas del juicio que abarcaron esos
capítulos, esos primeros capítulos han sido dejados a un lado, porque Pablo nos dice el comienzo del capítulo 8 que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo podemos escapar de la justa ira de Dios y ser librados de la condenación? ¿Cómo? Por el ministerio continuo del Espíritu Santo. ¿Estás viendo? Entonces, es gracias a nuestra vida en el Espíritu que estamos seguros de que siempre tenemos el perdón de Dios. Este es el capítulo más importante, yo podría decirlo con toda seguridad. Es el capítulo más importante de toda la Biblia sobre la seguridad del creyente. De verdad. Ese es el tema. Y esa seguridad es verdadera gracias a la continua obra intercesora del Espíritu Santo a nuestro favor. Ahí está. Ahora, este capítulo desarrolla la obra total del Espíritu Santo y hay una especie de resumen, y estos son algunos puntos que veremos. Este capítulo nos dice que el Espíritu Santo nos mantiene permanentemente en un estado de no condenación. Permanentemente. Si eres un verdadero cristiano, por supuesto. El Espíritu Santo nos protege sin condenación hasta que alcancemos la gloria a través de nuestra nueva vida cuando estemos en la presencia de Cristo. Y al hacer, para comenzar, estas primeras cosas. Número 1, somos libres de la condenación, ya lo dijimos. Número 2, versículos 2 y 3, liberados del pecado y de la muerte. Y número 3, libres por medio de la sustitución. Libres por medio de la sustitución. Para aquellos que están apuntando, se los voy a volver a repetir. Número 1, librados de la condenación, ya lo acabamos de ver y leer. Número 2, en los versículos 2 y 3, librados del pecado y de la muerte. Y tercero, libres por medio de la sustitución. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, vemos que el Espíritu Santo nos libra de la condenación. Por eso dice aquí, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira, el Espíritu Santo demuestra aquí, verifica nuestro estado de no condenación, en que, número 1, Él nos libera de la muerte eterna, del destino final que tendríamos en el infierno. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero miren cómo comienza. Ahora pues, dice aquí, y lo que vemos aquí es simplemente el resultado de lo que acaba de decir. Es como una expresión de conclusión. El ahora pues es como una especie de conclusión de los versículos que le preceden anteriormente, que revelan su condición delante de Dios en el capítulo 7, donde Pablo tuvo esa lucha tremenda espiritualmente hablando, ¿no? Pero ahora comienza a describir la justificación que Dios nos da. Ninguna condenación. La palabra condenación se usa generalmente en situaciones judiciales, contrario a la justificación. Es como un veredicto final de un culpable y el correspondiente castigo. Sin embargo, para el creyente ya no existe ningún cargo en su contra. Ya no hay ningún cargo en tu contra si eres verdadero hijo de Dios, ya sea en el pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque su condena fue pagada por Cristo y la justicia fue imputada al creyente. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Claro que lo siguiente parece una condición. Y te dice aquí mismo en el versículo, los que no andan conforme a la carne. Esta frase no aparece
quiero añadir esto. No aparecen los manuscritos más antiguos, bueno, los más, los primeros escritos, pero si tú ves el versículo 4, más o menos a la mitad, parece que el escribiente nos advierte con anticipación, porque ahí sí se encuentra en el versículo 4. ¿Lo estás viendo? ¿Están siguiendo con su vista la Biblia? Bueno, ok. Ahora bien, esto de la condenación es absolutamente esencial para cualquier comprensión del Evangelio. Cualquiera. La Escritura dice que todos los hombres y todas las mujeres sobre la faz de la tierra, a través de todos los tiempos y la historia humana, son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Ahí está. Es decir, son objetos de la ira divina. Son objetivos del juicio de Dios. Todas las personas lo son. Todos han pecado. Todos han estado destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo condenación de Dios, enfrentando el juicio eterno en el infierno de tormento sin fin. Todos. Esta es una condición, realmente esta condición de estar todos en pecado, de estar condenados, es una condición miserable en la que están todos los hombres, porque todos los hombres son pecadores. Esta condición miserable tiene resultados terribles. En primer lugar, en nuestra condición de depravados, como les gusta llamar mucho a los teólogos, en la depravación total del hombre. Algunos lo saben. Mira, bajo la ira de Dios, ¿qué más, no? Estamos dominados por el pecado. Todos nosotros, como seres humanos, antes de nuestra salvación, estábamos literalmente dominados por el pecado. No hacíamos nada bueno. Era demasiado para nosotros. No podríamos frenarlo. El pecado no lo podíamos frenar con nada. No tenemos la capacidad, no la teníamos para nada, en ningún momento. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estábamos, ¿no? O ahí están algunos todavía. Es una enfermedad corruptora, que paraliza el alma de cada persona, degradando al hombre, inquietándolo, robándole la paz, privándole de la alegría y reemplazando esas cosas con problemas y dolor día tras día, tras día, tras día. Planta en cada corazón un principio asesino de corrupción que ninguna persona puede curar. Aunque parezca buena la gente, ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos una enfermedad fatal e incurable llamado pecado. No solo estábamos dominados por esta enfermedad y éramos impotentes para hacer algo al respecto, sino que además estábamos controlados por Satanás. Sería suficiente ser dominado por Satanás, pero para el colmo de males, también estábamos controlados por el pecado. De hecho, en Juan 8:44 dice que éramos de nuestro padre el diablo, ¿no? ¿Te acuerdas? 8:44 de Juan. Y en Efesios 2:2, ¿qué más? Mira lo que dice. Dice que éramos controlados por el espíritu de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire. Él y sus anfitriones, o sea, los demonios, nos dominaban y dominan el resto. Todo lo demás. El resto de nuestro ser. Ellos trabajan el sistema mundial para infectarnos de maneras perversas. Miren, hermanos, si lo vemos de manera muy superficial, no vamos a saber exactamente lo que dice este versículo. Ellos trabajan el sistema mundial para infectarnos de maneras
perversas dominan nuestro pensamiento, ellos dominan nuestra comprensión, dominan a veces nuestra voluntad. Sus concupiscencias haréis, dice la Biblia. Todo mundo cometíamos pecado porque traíamos arrastrando una concupiscencia. Dice la Escritura, hacemos lo que Satanás orquesta a nuestro alrededor en el mundo, que apela a nuestros deseos y nos empuja a hacerlo. En tercer lugar, no solo estamos dominados por el pecado y controlados por Satanás, sino que estamos sujetos a la miseria. En Romanos 8:20 dice que la creación fue sujetada a vanidad, ¿te acuerdas? La vida está llena de amargura, tristeza, dolor. Para recordar las palabras de Job, ¿te acuerdas cuando dijo, nacimos para la angustia? No hay paz. No hay paz. No hay verdadera alegría. Simplemente pasamos de una tragedia a otra, de una tragedia a otra, de un desastre a otro, de una insatisfacción a otra, de una experiencia vacía a otra, de un dolor a otro, de una tristeza a otra, y así sucesivamente. Así es la vida. Así es simplemente para que te des cuenta de la situación del mundo, del universo, del hombre, y darnos cuenta de esta condición tan deprimente que el hombre tiene, que el hombre vive. Y por eso ustedes ven cómo inventan tantas cosas para una supuesta vida feliz. Y no quieren darse cuenta de la gran vaciedad en la que terminan. Hebreos 10:27, ¿qué dice? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Imagínate nada más. No hay nada que buscar excepto la ira. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Las obras de la ley, o sea, las obras de la carne. En otras palabras, las actitudes en las que tratas de creer que estás siendo una mejor persona. Así era la ley. Estamos expuestos a un infierno eterno. Esta es la muerte segunda, juicio sin misericordia, dolor sin alivio, castigo sin compasión. Es un castigo de los sentidos porque ahí va a haber dolor. Un dolor terrible, y es un castigo de pérdida porque está fuera de la presencia de Dios. Así es con los inconversos. Así será con los inconversos, aquellos que no quieren entregarse a Cristo todavía. Así es con todos nosotros si no nos arrepentimos. Así es donde se encuentra el pecador, así, bajo la condenación de un Dios santo, sin ningún lugar a quien acudir, sin ningún sitio, sin ningún recurso en sí mismo para cambiar ese juicio inevitable. ¿Para qué les puedo hablar con lisonjas o palabras bonitas? ¿Para qué? ¿Para que sigan igual? Tengo que hablarles la realidad de lo que aquí dice. Por eso parece muy duro lo que estoy hablando, pero es la verdad. Eso me lleva al segundo punto que vamos a ver esta mañana. Número 2. Hay otra ley. El Espíritu Santo nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Mira el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. ¿Lo estás viendo? Esta es la oscuridad de todo lo que hemos descrito del versículo 1. Y aquí es una luz gloriosa la que estamos viendo en toda la oscuridad que vimos en el 1. Ahora en el 2 dice
La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está la ley del pecado y la muerte, simplemente todo lo que describí. Violaste la ley de Dios y estás en camino a la muerte eterna. Así de simple. Esa es la ley en la que está en acción en todos los hombres. Esa es la ley operativa en la vida de toda persona no regenerada. Algunas personas realmente dicen que el versículo 2 es un versículo maravilloso y esperanzador de toda la Escritura. Bueno, cuando lo piensas así, la Biblia es un libro que hay donde encuentras más condena que consuelo. Por todos lados. De principio a fin, la Biblia está llena de advertencias. ¿O qué te va a enseñar? No, tú estás muy bien. Eres tan lindo. Eso no te va a enseñar la Biblia, de ninguna manera. La Biblia comienza con una amenaza, fíjate. Nada más para que te des cuenta. Y el día que comas de él, de este fruto, morirás. ¿Te acuerdas? Génesis 2:17, ¿te acuerdas? Y termina con una amenaza. Toca cualquier cosa de este libro y te añadiré las plagas que están escritas en este libro. Así termina en Apocalipsis. Ahí está, comienza con un paraíso perdido y termina con una condenación eterna y una advertencia. Ahí está, la palabra de Dios está llena de advertencias. Está llena de condena. Está llena de juicio contra aquellos que desobedecen la ley de Dios. Que no aman a su Hijo y no le conocen. O no quieren conocerlo. Esa es la realidad de la condición de la caída del hombre. Y mira, no todo el mundo es tan malo como podría ser. Ok. Pero eso es lo que significa depravación. Aquellos que se sienten buenos, que creen que por sus propios méritos o por lo que muchos están preparados o lo que sea, o por lo que mucho van a su iglesia o por lo mucho que van a sus misas, etcétera, etcétera, ¿no? Creen que están bien delante de Dios. Y ahí los ves en las peregrinaciones, ¿no? Ahí los ves. Hasta de rodillas llegan allá. Peor se condenan. Peor. Y esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo, ¿y qué? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran ¿qué? ¿Eran qué? Ahí estábamos. En otras palabras, aman más el pecado que la justicia de Dios. Aquí está el cuadro de todos los hombres, justamente condenados por el pecado, incapaces de guardar la ley de Dios, rechazando a su Hijo, el Señor Jesucristo, y estando al borde del infierno de fuego. Y esta es esa terrible condición que se introduce en el Evangelio, y como resultado del Evangelio, o sea, esa es la razón por que el Evangelio está aquí, vino aquí, y hace 2000 años vino aquí, y más atrás todavía. Sabían los que vendrían, los que decían que vendría un Mesías, los que tenían la esperanza puesta en el Mesías que vendría. Y nosotros tenemos la esperanza puesta en el Mesías que ya vino. Y ya entregó su vida precisamente para resolver ese problema de la condenación. Para ti, para mí, si estás realmente arrepentido y si verdaderamente eres hijo de Dios, no hay condenación. Porque el Espíritu Santo nos libera de los principios operativos del pecado. Y la muerte, ninguna condena, es una realidad gloriosa. Era para que estuviéramos gritando, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya!
Más bien siento que tienen miedo. Pero no hay por qué tener ningún temor. Si eres creyente verdadero, tú no eres condenado. Y punto, y se acabó. Tenemos que volver a eso, amados. Porque ese es el punto. No es que Jesús vaya a arreglar tu matrimonio. Cuando vienes a la iglesia, no creas que vienes a arreglar tu matrimonio y que Jesús te ayude a disfrutar de la vida más cómoda, más feliz, y que Jesús te libere de tus problemas. No es así. No es eso lo principal. Es que Jesús te salvará del infierno. Ese es el punto. Lo demás déjaselo a Él. ¿Ya? Ese es el mensaje más maravilloso de la fe cristiana. Y a mí por eso, para mí, este capítulo es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Esas son las buenas noticias. Verás, el creyente en Cristo ha sido completamente perdonado, literalmente perfeccionado. Eso es lo que significa. Porque tú ves en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién era la ofrenda? Por supuesto que Cristo. Ahí está. Los que creen son perfeccionados para siempre. Dice el versículo 2, y el espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando vuestra vida está unida a Cristo por la fe, cuando le recibes como tu Salvador y Señor, cuando te arrepientes de tus pecados, hay una unión inmediata con Cristo. Estás unido a Él. Mueres en su muerte y resucitas en su vida. Eso es estar en Cristo. El pecado ha sido pagado, punto, ya. Nunca habrá condenación. Ya, qué maravilla, ¿no? Nuestro pecado es puesto a un lado, ya. Jamás se va a acordar de nuestros pecados. Tú recuerdas a la mujer sorprendida en adulterio, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, ahí en Juan 8, la mujer se emociona al escuchar unas palabras tan amorosas que nunca nadie le había dicho. Unas palabras perdonadoras y seguras del Salvador. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién te dice eso? ¿Quién te lo dice? Nadie, hermanos. Y así como ella, si vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, Él te dirá lo mismo. El que cree en Él no vendrá a condenación, sino que pasará de la muerte a la vida. De muerte a vida. El creyente puede pecar, sí, pero no como un estilo de vida. Es cierto, hay creyentes que pecan eventualmente, pero no como un estilo de vida. Que quede eso bien claro, pero tampoco es un permiso para pecar. Tampoco. Entonces, cuando has pasado de muerte a vida, ya no eres condenado. Sí, pecamos, pero nunca seremos condenados. Y entonces, este es el primer gran misterio del Espíritu Santo. Es por su poder, un poder operativo en nuestra salvación, que somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Esta es la gloriosa realidad. Pero la pregunta surge, obviamente, ¿cómo sucede? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es eso? Quiero decir, ¿cómo puede ser? Bueno, podemos profundizar un poco más en este versículo y lo vamos a descubrir. Mira lo que dice el versículo 2. El espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿lo estás viendo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Nunca habrá en la vida de ningún creyente, escuchen atentamente, condena alguna por el pecado, en un sentido final. Habrá castigo, así como el Señor en esta vida nos castiga por hacernos más santos o para hacernos más santos. Sí, de repente nos da nuestras nalgadas y nos dice, no, es por ahí. O agarra una vara y te da, ¿no? Como nunca te la dieron de niño, pues te hizo falta ahora. Para que te vayas por el camino correcto. Claro, habrá castigos. Nos castiga para hacernos más santos, más puros y tener mejor convicción. Pero nunca habrá ninguna condenación en tu vida futura. Nunca. ¿Por qué? Porque hemos estado unidos en Jesucristo. Estamos en Él, quien pagó la pena de nuestro pecado. Y volvemos a esta increíble realidad, que estamos libres de condenación. Mira el versículo 3, aquí es donde se desarrolla. Porque lo que era imposible para la ley, hasta ahí. O sea, lo que la ley no pudo hacer, o sea, era imposible para la ley. La ley no pudo hacer, es bastante claro, ¿no? O sea, no pudo salvar. Por cuanto era débil por la carne, no pudo salvar porque la carne no estaba capacitada para salvar. La carne, Dios lo hizo. Esto es simplemente glorioso. Este es uno de los grandes versículos de la Escritura que se ubica entre los 10 primeros para mí. Mira, lo que la ley no pudo hacer por las obras de la ley, o sea, en la carne, nadie será justificado. En el 3:20, por la ley no puede salvarte. La ley moral no podía hacer nada más que condenarte. Eso era lo que hacía al pueblo de Israel y lo que sigue haciendo en este tiempo. La ley moral no podía hacer nada para condenarte. Perdón, no podía hacer nada más que condenarte. ¿Por qué? Porque solo podrías quebrantarla. No podías guardarla. La ley no era la norma mediante el cual los hombres podían volverse santos. No, la ley no hace santo a nadie. La ley era la norma mediante el cual podían tomar conciencia de que no eran santos. La ley no puede justificar a nadie, no puede salvar, no puede ser suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque es débil. Ahí lo dice. Es débil. ¿Por qué? Porque era a través de la carne. No había nada malo en la ley moral de Dios. Por supuesto que no había nada malo en ella en absoluto. La ley es santa, justa y buena, dice Pablo en el capítulo 7. La ley de Dios es perfecta, es santa, es correcta, es verdad. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. No podemos quedárnosla. Escucha esto, la ley no puede ayudarnos. No hay ninguna provisión de la ley moral de Dios para ayudarnos. No lo hay. La ley en cierto sentido es impotente. La ley no tiene ninguna capacidad para justificarnos. La ley no es una persona en particular. La ley está fuera de nosotros, aunque la norma santa de Dios, aunque es la norma santa de Dios, la ley no te puede conceder el perdón. La ley no conoce la piedad, no ejerce ninguna gracia y no proporciona ninguna ayuda. Simplemente chocamos contra la ley porque nuestra carne es débil. Solo para quedar destrozados, más destrozados, debido a que nuestra carne no podemos guardar la ley de Dios. Debido a nuestra carne. Está mucho más allá de nosotros y no la alcanzamos.
Porque las obras de la ley, los judíos nunca la entendieron. Ellos querían salvarse a través de las obras de la ley, pero no pudieron. No cumplió nadie la ley en general. Quedaban reprobados desde el primero y segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues ahí tronaban. Nadie cumplió la ley. Y mientras trataban de salvarse mediante la ley, se condenaban peor. ¿Por qué? Porque era en sus propios esfuerzos. ¿Me explico? Espero explicarme, hermanos. Ahora mira, te voy a enseñar aquí Romanos 3:20 para que tú lo captes un poquito mejor. No estoy diciendo que no tengas capacidad para entenderlo, claro que sí, pero mira lo que dice en Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, escucha bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Ahí está. Ahí está. Todo lo que hará es mostrarte tu pecado, ¿no? Y creo que esto es muy apropiado para hoy que estamos y vamos a comenzar a festejar la mesa del Señor, ¿no? Muy adecuado para que hoy haya verdadero arrepentimiento. Pero la ley otra vez, tenlo muy presente, es muy importante. Es importante. Por la ley nadie es salvo. No nos ayuda, simplemente nos condena peor. Ahora bien, si no fuera por la debilidad de la carne, si no fuera por la corrupción de nuestra pecaminosidad, la ley podía salvar. Si no fuera por eso, claro que sí, Cristo pudo cumplir perfectamente la ley, pero no para salvarse Él. Porque Él no tenía naturaleza caída. Definitivamente. Porque Él es la ley, simplemente Él es Dios. Cumplió toda justicia. Y por lo tanto no necesitaba ningún salvador. Porque guardó la ley perfectamente bien. Vivió una vida perfectamente santa y recta. Como les dije antes, la gente a veces se pregunta, ¿por qué Cristo tuvo que venir a vivir 33 años y enfrentarse a todo lo que se enfrentó? ¿Por qué no pudo simplemente venir, morir y ocuparse del pecado y para pronto, no? ¿Sabes por qué? Necesitaba venir y vivir una vida perfecta y justa. Escucha esto. Que pudiera ser imputada a nosotros. ¿Estoy dando a entender? La vida pura, perfecta, ejemplar, para que pudiera ser imputada a nosotros. No necesitaba un Salvador, porque nunca violó la ley, pero Él era Dios y nosotros no lo somos. Y aquellos que piensan que pueden guardar la ley, o sea, las obras, son condenados más severamente porque nuestro Señor Jesucristo, quien criticó a los fariseos e hipócritas de sus tiempos, ¿se acuerdan? Moralistas, por su pretensión asumida ahí, imaginando que podían guardar la ley perfecta de Dios y así salvarse a sí mismos. Entonces, eso es lo que la ley no pudo hacer. Y siguieron condenados. Solamente aquellos, como les dije anteriormente, aquellos que pensaban y creían en un Mesías que vendría, ¿no? Pero estos que estaban, los fariseos y hipócritas que estaban frente al Salvador del mundo, no quisieron recibirlo. Juan 1:12 lo explica perfectamente bien. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Él nos salvó. La ley no pudo.
Dios lo hizo y enviando a su hijo, a su único hijo, en semejanza de carne de pecado. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? Lo envió como hombre. No quiere decir que era pecador de ninguna manera, pero en semejanza de un hombre, por supuesto, e hizo la ofrenda sustitutiva por el pecado, como sustituto por tu pecado y el mío. Y así condenó el pecado en la carne. ¿En la carne de quién? En la carne de Jesucristo. Él puso nuestros pecados sobre Jesucristo. Dios mismo puso los pecados sobre Jesucristo. No que fuera pecador, no. Simplemente los puso sobre Jesucristo y derramó Dios toda su ira sobre él. En el cuerpo, en la naturaleza humana, en la carne de Cristo, pues. Dios descargó su furia contra el pecado. Fue sobre Jesucristo la sentencia de ejecución por el pecado más terrible jamás conocida. Recibiendo los pecados de todos los que habrían y fueron salvos. Sufriendo todas las eternidades de cada pecador sobre él. Todas las eternidades de pecado en el infierno sobre él. Wow, todavía todavía me da vuelta la cabeza de eso. Entonces ahí estuvo en Jesucristo la sentencia de ejecución más cruel y terrible, pero tenía que haber un sustituto. Y él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. El alma que pecare, ¿qué? Esa también morirá. Entonces no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Todos estaríamos en el infierno. Pero por Jesucristo aún estamos aquí, ¿sí? Y vivimos y queremos vivir para su gloria. Romanos 6 dice que cuando eres bautizado, obviamente no se trata de un bautismo en agua, sino un bautismo espiritual. Cuando eres redimido, pues te unes a Cristo, estás unido en su muerte, estás sepultado con Él y resucitas con Él. Es una simbología. En otras palabras, es un acto de obediencia para hacer lo que Dios hizo internamente. Lo haces externamente como testimonio de tu vida redimida. Ahí estamos. Desde luego que si no te has bautizado, y esto quiero aclararlo, porque hay algunos no bautizados, y tal vez vengan algunos que también no han sido bautizados, no quiere decir que si te mueres hoy te vas a ir al infierno. No, no. Es un acto de obediencia, ciertamente, pero no quiere decir que si no eres bautizado en agua, aquí abajo tenemos una pileta. Si quieres, ahorita mismo la abrimos y te echamos ahí. Nomás que hay dos tiburones ahí adentro. Son chiquitos. No. Eso mereceríamos, ¿no? Eso mereceríamos. La muerte eterna, pero no. Ella expió nuestros pecados. Él resucitó, todo en sustitución nuestra, todo en lugar nuestro. Él estaba pagando todos tus pecados y esa es la parte más verdadera acerca de ti. Cristo tomó sobre sí nuestra naturaleza para expiar la culpa de esa naturaleza. Se hizo hombre para poder morir en lugar del hombre. Él vino a nuestra semejanza. Esta es una tremenda verdad. El pecado entonces fue pagado. Está saldada la cuenta. Ya no hay más cuenta. Ya no te va a perseguir como tú, ¿cómo se llama el que renta los cuartos? El casero te va a perseguir. Aunque debas un año de renta,
No te vas a ir al infierno. Pero hay que pagarla, ¿eh? Y ese es el punto, ¿no? Él no va a venir a reprocharnos absolutamente nada. Él vino a nuestra semejanza. Es una tremenda verdad. Todo fue pagado. Esta es la gloriosa obra inicial del Espíritu Santo y es lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5:21. Así que no, el que no conoció pecado, o sea, ¿quién es? Cristo, ¿no? Correcto. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está precisamente la imputación. Justicia de Dios en él. La vida de Cristo sin un sacrificio no podría salvar. Tuvo que morir a fuercita, como decimos. Pero un sacrificio sin una vida perfecta tampoco podría salvar. Porque él mismo habría necesitado un salvador. Tenía que ser santo, inofensivo, sin mancha, apartado de los pecadores, un cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, para ocupar nuestro lugar. Tenía que ser perfecto y no lo había en ningún ser humano sobre la tierra. Así que él mismo se hace hombre. Él mismo muere por tus pecados. Él mismo recibe tus pecados. Él mismo te salva y él mismo te lleva a la gloria. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Él lo hace todo. Él te llama. ¡Wow! Sorprendente. Entonces, ¿te llama por medio de qué? Por medio del Evangelio. En la mañana estoy yo enseñando un curso de evangelismo. Ojalá pudieran estar todos aquí. A las 9:30. Mira, escuchen. Es por ese evangelio de muerte sustitutiva. Jesucristo, Dios en carne humana, vino al mundo viviendo una vida justa, muriendo una muerte perfecta, llevando nuestro pecado como el Cordero de Dios sin mancha, tomando toda la ira de Dios. Es por ese glorioso evangelio que el Espíritu de Dios, que nos libera de las consecuencias del pecado, por eso estamos aquí. Si no fuera por eso, estuviéramos en el infierno. De hecho, podría ir tan lejos como para decir, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es solo un largo camino para decir, este es el evangelio que me libró. Esto es el evangelio mismo de Cristo. El evangelio energizado por el Espíritu Santo. Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo, no naciere de nuevo. Tienes que haber nacido de nuevo. O sea, el que no naciere de espíritu. Quiere decir eso, también quiere decir el que no naciere de lo alto, que es sinónimos, solamente sinónimos. El que no naciere del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Y todavía 1 de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas, o sea, por el Espíritu, y dice, por la obediencia a la verdad. O sea, no solamente eres nacido de nuevo, sino también te programa de una manera espiritual para que obedezcas a la verdad. Él te programa así. Como las computadoras son programadas, cualquier aparato ahí, eléctrico o lo que sea, son programadas de alguna manera para que funcionen como ellos quieren que funcionen, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Señor te programa para que le obedezcas hasta el fin? Y sufras por Él. Es el Espíritu de Dios que te purifica, quien te da vida. El Espíritu Santo entonces fue el agente de nuestra salvación. Cristo lo hizo en la cruz, pero el Espíritu Santo es el agente de nuestra salvación. Es el libertador que actúa en nuestras vidas para convencernos de pecado y atraernos a Cristo. Él siempre señala a Cristo. Recuerda,
Él es el Espíritu quien nos regenera, el Espíritu quien nos derriba los cerrojos de la iniquidad y los cerrojos de la transgresión y los abre. Es el Espíritu quien produce arrepentimiento y luego produce contrición, quebrantamiento y, como les dije, obediencia. Ahí está. Y luego te produce, anteriormente te había producido fe. No es una fe tuya, es una fe que Dios te da específicamente para que creas. Es el Espíritu quien luego nos libera del dominio y la condenación del pecado. Y para terminar, los recursos que nadie entrará jamás en el reino de Dios a menos que tus pecados hayan sido completamente pagados. Y nadie entrará jamás al reino de Dios a menos que su justicia sea igual a la de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, si dependiera de nosotros, nadie entraría al reino de Dios. Nadie. En otras palabras, si dependiera de la ley. O en otras palabras, si dependiera de las obras. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice que no por obras para que nadie se gloríe. ¿Te acuerdas? Efesios 2:8 aquí. 2, 8 y 9, ¿no? Por obras para que nadie... Pero el 10, ¿qué te dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, no te puedes salvar por obras, pero ya salvo tienes que obrar. O sea, tienes que obedecer. Tienes que cambiar tu vida, tienes que testificar, tienes que demostrar de alguna u otra manera tu vida cambiada. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. En otras palabras, por tus hechos. Y de esa manera no hay condenación en ningún aspecto, en ningún sentido. Porque de lo contrario, si no hay obras, si no hay obediencia, entonces no me estás demostrando tu verdadero arrepentimiento. No estás mostrando a los demás tu verdadera fe. No estás demostrando a los demás que ya no estás condenado. No estás demostrando nada. Al contrario, a lo mejor sigues igual de condenado, pero pues, disfrazas tu vida muy bien. Porque hay muy buenos que se disfrazan, ¿eh? Son, pero profesionales en el disfraz. Que tú los ves y dices, no, este es re bueno, este es cristianazo, pero nomás se sale de aquí y es como todos los demás. Eso es una desgracia. Entonces, hermanos, hay que depender del poder del Espíritu Santo. Y hay que depender de la obra santificadora y regeneradora de nuestro Señor Jesucristo para que hoy, si vas a tomar la cena del Señor, sea en santidad. Si vas a participar, si no si no eres cristiano, si no te has regenerado, si no tienes a Cristo en tu vida, no participes de la obra de la cena del Señor. Y si eres cristiano, pero estás viviendo en pecado, un pecado que no has confesado, un pecado que no has tenido el valor de confesar a tu Señor, estás sucio. No quiere decir que no lo seas, pero está sucio. Así que, aunque dice la Biblia, porque no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, correcto, pero esta mañana limpia tu vida espiritual, limpia tu condición delante de Dios, porque a Él no le puedes esconder absolutamente nada. Oremos a nuestro Señor. Bendito Salvador y Señor, cuántas gracias te damos, Padre eterno, por tu bondad, tu amor,
esa paciencia que siempre nos has tenido, Señor. Siempre nos has tenido esa paciencia. Y hoy, Señor, rogamos delante de tu presencia para que tú, Señor, hagas la obra en los corazones de las personas que hoy están aquí, todos, de todos, absolutamente todos, unos que hoy entreguen su vida a ti, Señor, que hoy se arrepientan de sus pecados, hoy que clamen a ti por salvación y vida nueva, hoy que clamen a ti por perdón. Limpia, Señor. Tú los has traído, y si los has traído no es por casualidad, tienes un propósito con ellos, ¿no? Señor bendito, entonces tráelos al arrepentimiento y fe. Y si ya te conocemos, todos los demás, Señor, tenemos la necesidad, la urgencia que nos limpies, limpia nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y todo lo que somos, para poder tomar la mesa del Señor. Señor bendito, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces no nos damos cuenta hasta dónde podemos llegar, Señor, con esta carga de pecado que luego parece dominarnos. Perdónanos, Padre eterno. Pongo en tus benditas manos nuestra iglesia, Señor. Y sigue perdonando vidas, Señor. Sigue perdonando vidas, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, gracias.